Siempre agradecidos con nuestro Padre por el privilegio de escudriñar su palabra y recibir esa instrucción necesaria para saber cómo actuar en cada momento. Hablamos de que estamos en un nuevo comienzo, en un inicio, por lo cual necesitamos realmente el consejo de la palabra de Dios. Quiero comenzar en esta tarde en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en adelante, propiamente hablando de la creación, pero en un momento tan especial donde Adán recibe las instrucciones de lo que debe de hacer. Mira cuán necesario es que antes de emprender o de hacer, recibamos de parte de Dios las instrucciones para saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Escucha esto. Y todo árbol y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Mira esto. Y fue así. Versículo 31. La mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, con el don de discernir, de elegir y de actuar. Y me llama la atención porque mira esto, Él le da las especificaciones siempre. El Padre creó ese lugar tan maravilloso, el paraíso, para que hombre y mujer lo disfrutaran y fuera de bendición para ellos. Y mira la primera indicación que les da, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Mira, siempre el Señor es específico. Y fue así. Ahora bien, en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira esto, es específico. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira las especificaciones, las explicaciones propiamente, las indicaciones del Padre no son confusas, son específicas. Y en este caso, el hombre tiene que escuchar exactamente lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Vamos al punto de lo necesario que es en este tiempo escuchar la voz de Dios y el consejo de su palabra para saber qué actuar, cómo actuar y qué hacer en este tiempo, en este nuevo comienzo. Entonces, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Está claro? ¿Es específico? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Uno, ¿de cuántos árboles? De alimento, de frutas. Uno solo, le dice. Mira cuánto necesitamos en su momento recibir la instrucción específica sobre lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. Y sobre todas las cosas, obedecer. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira, le habla sobre la especificación de lo que no debe de hacer por las consecuencias. Vale la pena también saber las consecuencias
de la práctica de la desobediencia y de la rebeldía. Seguimos, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Vuelvo al punto, siempre las especificaciones o las explicaciones e indicaciones del Padre son directas y específicas de lo que se debe y no debe de hacer. Ahora bien, viene el enemigo, el diablo propiamente, a contradecir. Ese es su trabajo. El trabajo del diablo es robar, matar y destruir, pero uno de los medios es las dudas, la confusión. Y se lo dice de esa manera. Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Recordamos cuál fue la indicación. De todo árbol puedes comer, solamente de uno solo, del bien y del mal, no comerás, porque tendrás consecuencias. Pero el enemigo viene siempre con sus acechanzas y con sus actitudes para llevar al ser humano a desobedecer. Y él sabe de las consecuencias. Entonces, con que Dios ha dicho, vuelvo al punto, estamos en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Hasta allí vamos bien porque es la especificación. Exactamente la indicación que el Padre les ha dado. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y mira, ya va el agregado. Ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira qué impresionante. Siempre la provocación es a desobedecer y a rebelarse con sus razones, con sus ideas. El punto es realmente, escuchó y sabía la mujer, al igual que Adán, la indicación de lo que el Padre le dijo con respecto a este árbol y las consecuencias. Era en su momento. El enemigo trata de ocultar las consecuencias porque sabe lo que el primero que le dice, ciertamente no vas a morir. Dios es un mentiroso. Dios está ocultando algo, ¿sabe? No hay nada oculto a los ojos de Dios, ni nada oculta para los siervos y siervas del Señor, para sus hijos. Pero vuelvo al punto, lo interesante siempre es escuchar las indicaciones específicas de lo que debemos de hacer de parte de Dios. El enemigo siempre vendrá con su manera de enfocar para que al final llevar a la desobediencia y a la rebeldía. Él sabe de las consecuencias. Entonces, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La pregunta, ¿Adán sabía de las indicaciones que el Padre había dado a este respecto? Por supuesto que sí. Pero mira, el pecado en su momento se presenta tan atractivo para quienes no tienen discernimiento, para los deseos de la carne, porque sabes, más que pensar en obedecer al mandato de Dios, era lo que alegraba el vientre, el estómago, la carne, el gusto. Entonces, y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, el ser humano tiene
al Espíritu que mora en él, por el cual tiene vida, el cual siempre es sensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Ellos saben que han desobedecido y ahora quieren esconderse. ¿A dónde podemos realmente huir de Dios? Sobre todo cuando actuamos en rebeldía, movidos por la carne, por los pensamientos, por los deseos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué antes no se escondía? Porque no habían desobedecido. Entonces la desobediencia lleva al deseo de ocultarse al final, porque hay una consecuencia. Al principio, cuando se es tentado para actuar y para hacer lo que el diablo quiere, se dice que es emocionante, que es extremo. Pero cuando vienen las consecuencias, mira lo que trata de hacer el hombre y mujer, esconderse. Me goza siempre el hecho de saber que no hay ningún lugar en la tierra y en el universo donde el hombre se pueda esconder de Dios. No existe ningún lugar. Y por lo mismo dará cuenta de sus actos, de sus decisiones. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es impresionante. Y luego culpar de una mala decisión. Si Adán decidió, fue su decisión. No creo en su momento que la mujer le haya forzado y abierto la boca a la fuerza para hacerle comer. Y ya le presentó el pecado. Así es el enemigo y así es el diablo. Presenta el pecado de una manera agradable, de una manera excitante, pero sabe las consecuencias. Y mira la actitud de Adán, entonces. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo digo ciertamente, ni el diablo puede obligarnos a pecar o a hacer lo que es incorrecto. Es una decisión. Él provoca ciertamente y envía las tentaciones y envía el pecado, pero es nuestra decisión hacerlo o no. Versículo 17, estábamos en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira las consecuencias del pecado. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mira esto. Están en pecado, están en rebeldía, están pagando las consecuencias. No pueden pasar así la eternidad. Entonces viene el proceso. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Sí, y el pecado trajo la muerte como consecuencia. Ahora mira esto. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Entonces, hablamos realmente siempre que necesitamos escuchar la voz de Dios. Un consejo sobre todas las cosas guiados por la palabra de Dios para hacer lo que es correcto. Ciertamente todo lo nuevo hay dudas si no sabemos qué hacer y cómo actuar. Ciertamente si no confiamos en la palabra del Señor y en su voz. Y por escuchar esos malos consejos hay graves consecuencias.
Mira un caso bastante particular, segundo libro de Samuel 13, versículo 1 en adelante. Y aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Mira esto, es interesante. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Mira qué interesante. El ver lo que parece preocupación propiamente del diablo acerca de la salud, acerca del bienestar. No, realmente todo lo va a usar para mal. Y en este caso, mira este hombre, Jonadab, lo dice, un hombre muy astuto, pero no para lo bueno, sino para el pecado y para lo que es incorrecto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Mira qué preocupado. Así aparenta ser el diablo en su momento. Preocupado por lo que nos pasa, porque quiere desviar la atención a buscar realmente la respuesta en Dios. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Mira qué impresionante, qué plan tan estratégico, que lleva el cumplimiento de un capricho. Así es el diablo. Tiene todas las herramientas y las formas para llevar al ser humano a desobedecer, a rebelarse y a oponerse. Pero recordemos que todo lo que se siembra se cosecha. Y no hay nada oculto a los ojos de Dios. Al momento de pagar las consecuencias, o el momento de pagar las consecuencias llega. Mira entonces, le da las especificaciones, le da el plan perfecto para que él logre lo que él quiere, que es incorrecto también. Entonces, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió estar enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echen fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces dijo Amnón a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Mira cuánto también se necesita la sabiduría y prudencia para acceder o no. Qué maravilloso es entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nos confronta con el pecado. Y en el momento en que somos tentados, Él nos muestra las consecuencias y nos hace sentir que es incorrecto actuar. Pero en este caso, mira la hermana en su momento. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y dijo Amnón, levántate y vete.
Ya él respondió, no hay razón mayor, mal es este en arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Mira las consecuencias del plan del amigo. ¿Cuántos realmente, mira esto, dicen ser amigos, pero sus propósitos son realmente destruirte, llevarte a hacer lo que es incorrecto? Amigos en lo malo, pero cuando está en la necesidad no aparecen. Entonces mira este caso de este hombre. Le da el plan perfecto. Finge estar enfermo para que vengan a atenderte y aprovéchate. Mira, los planes del diablo son así, que promueven la carne, los deseos. Entonces mira esto. Ahora estamos, versículo 28, siempre en el segundo libro de Samuel 13, 28, en adelante. Y Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, hiéranle a Amnón, entonces mátenlo. Y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. ¿Sabes el hermano ahora? Impresionante. Absalón decide exterminar al hermano. Mira qué triste pensar en su momento que todo tiene su tiempo. Porque en su momento el actuar en pecado y en rebeldía promueve la carne. Por supuesto, hablo de quienes no son hijos de Dios ni cristianos. Para hacer lo que sea, sin meditar en las consecuencias. Entonces, mira, ahora Amnón es muerto. Mira, realmente lo que necesitamos es el consejo de nuestro Padre Celestial en cualquier duda, en cualquier situación, en cualquier momento. Ir a su presencia para preguntar, para esperar y confiar y hacer. Porque realmente nos preguntamos, como cristianos, ¿a quién escuchamos cuando necesitamos un consejo? Cuando necesitamos la guianza para hacer, para emprender. ¿De quién pedimos realmente un consejo? ¿O de quién necesitamos realmente un consejo? ¿Del Padre, de nuestro Dios? ¿O de lo primero que aparezca? ¿Sabes? Suele suceder que uno de los primeros, sobre todo cuando hay tendencia a hacer lo incorrecto y a pecar, es el diablo. Y envía, mira, en su momento, a quien menos te imaginas, para promoverte a rebelarte. Y por supuesto hay consecuencias. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nuevamente, el Padre le da a Saúl las indicaciones dadas por Samuel de lo que debería de hacer, exactamente lo que debía de hacer. Pero sabes, valdría la pena escuchar también o pensar, ¿de quién recibió consejo Saúl para hacer lo contrario? Porque uno de los que más actúa en estos es la carne, es el sentir, la idolatría, que nos provoca a rebelarnos en contra de lo que es correcto. Mira, si Dios lo dice, hay que hacerlo. Así de simple. Porque de otra manera se cae en desobediencia y hay consecuencias. En este caso, mira esto, Saúl es enviado, pero lo hace a su manera. O lo hacemos como el Padre nos lo indica, o estamos en rebeldía. Un caso bastante particular también, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Lo pienso en su momento.
Alguien dice, ¿qué tenía que perder ya José? Odiado por sus hermanos, lanzado en el pozo, vendido como esclavo. ¿Qué tenía que perder para caer en pecado? Mira, la esposa de Potifar le habla a José para proponerle lo que es incorrecto. ¿Cuántas veces pasa cuando vienen propuestas incorrectas que sabemos exactamente que se opone a la voluntad del Señor? Pero ¿con quién queremos al final quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Aconteció después de esto, estamos en Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo? Pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios. Mira el pensamiento de José. Porque ahí está, humanamente o carnalmente, una gran oportunidad. Y como se dice en su momento, ¿quién se dará cuenta? Pero mira la actitud de José. Nuevamente ha pasado un proceso tan difícil, odiado por sus hermanos, echado en el pozo, vendido como esclavo, y ahora sirviendo como esclavo en la casa de Potifar. Y humanamente y carnalmente se diría, y viene una gran oportunidad. No tenía nada que perder. ¿Sabes cuántas veces por una mala decisión se pierde una gran bendición? Y llegar a los propósitos de Dios, a los planes perfectos de Dios. Pero mira la actitud de José. Y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La actitud de José es una actitud de ejemplo y testimonio para nosotros. Que cuando se presenta el pecado, con todas sus estrategias y formas, sepamos que es pecado, que es incorrecto y que no debemos de hacerlo. Porque hay consecuencias. La obediencia trae sus beneficios. Recordemos hacia dónde va luego José. Ciertamente llevado a la cárcel, y alguien diría, ya ves, por no hacer algo tan pequeño. Sabes, muchas veces también se minimiza el pecado. En las expresiones, todos lo hacen. Dios sabe que es así, que somos débiles. Pero mira, José ha pasado procesos y sigue siendo fiel a Dios, y obediente a Dios, y cuidadoso de lo que escucha para saber qué hacer. Y prefiere ser llevado a la cárcel porque es parte del plan de Dios, aparte de. Me imagino ese momento, cuando José ya es nombrado el segundo de Faraón, y se encuentra a Potifar y a su mujer. ¿Qué pensarían ellos? Ahora bien, recordemos que todo el tiempo las tentaciones del enemigo están a la puerta, tratando de provocarnos a rebeldía, sobre todo porque sabe que los planes de Dios son perfectos y que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, y sobre todo en este nuevo inicio, nuevo año. Mira bien, sus promesas se cumplirán. Por eso mismo, ciertamente debemos de estar firmes con respecto a las tentaciones y saber realmente, ¿escuchamos a Dios? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿O dejamos que aún el enemigo use a cualquiera para desviarnos de sus propósitos? Por supuesto, hay consecuencias. Mira, el que mayormente nos da el consejo y la manera en que debemos de soportar y permanecer fieles y firmes en nuestra decisión de no hacer nada contrario a la voz de Dios, es el mismo Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Quién le habla? El diablo. Qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros como cristianos e hijos de Dios
nos presenta ciertamente y nos lleva a entender cuando la voz es del diablo, para que realmente reprendamos. Porque ¿cuál es el propósito del diablo? Siempre robar, matar y destruir. Y nunca va a cambiar. Y utiliza las estrategias de las mentiras, de las provocaciones, de las tentaciones, a hacer lo malo, a lo que se revela en contra de la voluntad del Señor. El mismo Jesús pasó por este proceso. 40 días en el desierto sin comer y beber. Y mira lo que dice la palabra. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, mira esto. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mira lo que le dice el diablo. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. ¿Tendremos que demostrarle al diablo que somos hijos de Dios? Si nuestro testimonio, nuestra vida lo modela y lo demuestra. Entonces, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Sí, hay una necesidad física, pero para mí es más importante el alimento espiritual. Y se lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, no es todo, es en lo material, en lo humano, en la carne, sino sobre todas las cosas, le dice, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. ¿Quién se lo dice? El diablo, con su tentación en cuanto a hacer las cosas más fáciles, más rápidas, y sobre todo la posición, el estatus. Mira lo que le dice entonces. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ciertamente, Él nos guarda, nos bendice y nos prospera, pero no en cuanto a la obediencia, a la desobediencia y a la rebeldía y a la rebelión. ¿Sabes qué le dice? Yo lo entiendo de esta manera. Le dice el diablo a Jesús, suicídate, que Dios no dejará que te suicides. ¿Sabes que el suicidio es una decisión personal? Eso le dice, suicídate, que no vas a morir, porque el Señor tiene la obligación de no dejarte morir. ¿Sabes? Siempre me impacta el hecho de saber que todo lo que se siembra se cosecha. Y las semillas son unas semillas y la cosecha una gran cantidad. Y mira la actitud de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Sabes, estamos en los tiempos que una de las tentaciones del enemigo es todo aquello disfrazado de una gran oportunidad, de lo extremo, de lo excitante para la carne, para la desobediencia, para la rebeldía. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hoy hablamos de realmente a quién escuchamos cuando necesitamos un consejo o una dirección para actuar. Estamos por emprender, estamos iniciando el año. Está por emprender.
se está por emprender, por reiniciar o iniciar proyectos, deseos, anhelos. Pero no podemos actuar, no debemos actuar sin antes recibir la dirección de Dios. Por supuesto, el enemigo también está a la puerta con todas sus propuestas, con todas sus actitudes y pecados y maldiciones, esperando también hacer caer a los hijos de Dios. Entonces, mira un caso particular también con Jesús. Mateo 16, del 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira, abiertamente, ¿sabes qué le dice Pedro? Desobedece, porque no te conviene, porque vas a sufrir, vas a padecer. Pareciera en su momento que lo está protegiendo. No, ciertamente le está llevando a desobedecer. Mira, la palabra del Señor nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, las pruebas también, por supuesto. Porque Dios tiene propósitos de bien para nosotros, para modelar a través de nosotros y dar testimonio de que somos obedientes en todo momento. Mira lo que le dice Pedro entonces. Mira, mejor, desobedece. No hagas, no cumplas con tu propósito ni tu sacrificio, porque vas a sufrir. Parece en su momento que hay preocupación, pero no es así. Mira, todo lo que nos lleva a desobedecer a la voz de Dios realmente no es interés de bien en nosotros o para nosotros. Son provocaciones para desobedecer y pagar las consecuencias. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El propósito del diablo literalmente es dar pie, en su momento, dar paso a todo aquello que satisface la carne, el ego, el orgullo, a todo lo que nos lleva a ser aplaudidos y reconocidos por los amigos, por los hombres. Pero realmente estamos en desobediencia a Dios. Hablamos hoy de que en estos momentos tan importantes, de quién necesitamos o deseamos recibir el consejo de lo que debemos de hacer. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué realmente es lo que vale? La presencia, el amor, la misericordia de Dios, el ser testimonio de su amor, de su misericordia, de su dirección, más que ser reconocido o aplaudido por los amigos, por los conocidos, por las personas. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No se nos olvide entonces que todo lo que se siembra se cosecha. Mira lo que nos dice Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Mira, venga de donde venga, el Espíritu Santo nos presenta y nos hace sentir lo que es incorrecto, lo que no debemos de hacer. Sea quien sea y venga de donde venga. Y tú, hijo de hombre, estamos en Ezequiel 2:6, no les temas, aun cuando vengan con amenazas. Si no lo haces,
Sabes, Dios nos guarda y el enemigo no nos toca. Y hay de aquel que se levante contra los ungidos de Jehová. Verán realmente quién es nuestro Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso. Entonces, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Muchas veces amenazas o propuestas. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, mira lo dice, y moras con escorpiones. Impresionante, Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, o sus amenazas, o sus provocaciones. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Primer libro de Reyes 8:32. Tú oirás desde el cielo y actuarás. Mira esto, hablando de nuestro Padre. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. No se nos olvide que todo lo que se siembra se cosecha. Y por eso los hijos e hijas de Dios buscamos cada día hacer su voluntad. Y cuando tenemos una duda o anhelamos una dirección, escuchamos la voz de Jehová. Buscamos su voz, buscamos su presencia. Porque mira lo que dice, vuelvo al primer libro de Reyes 8:32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Yo un punto particular en clamar realmente por la misericordia de Dios sobre aquellos que cada día buscan hacer caer a los hijos de Dios, a los necesitados, a los pobres, que pensando en sus necesidades de vanagloria, de orgullo, aferrados a las riquezas, buscan dañar. Porque mira, todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y hay un tiempo también, y estamos en ese tiempo, que veremos que aun aquellos que se han levantado, intocables en su momento, son nada delante de Dios. Y cuando viene el juicio, nada los puede defender, ni el dinero, ni la posición, ni los supuestos amigos. Entonces, ahora bien, la exhortación de la palabra del Señor, Salmo 37, del 1 en adelante, nos dice: no te impacientes a causa de los malignos. Aun cuando vemos las actitudes de los malos, de los pecadores, no debemos de impacientarnos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Mira qué nos dice: confía en Jehová, confiemos en Él, en su palabra, en su voz. Porque fuera de Él nada vale la pena. No pienso de esa manera, nada es posible. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Antes de emprender, antes de actuar, hay que buscar el consejo de la palabra de Dios, su consejo, su dirección. Porque entonces, mira, nos dice la palabra: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué anhelamos para este nuevo tiempo? Sus bendiciones, su promesa, el cumplimiento de sus promesas. Entonces, el enemigo buscará la manera de desviarnos para caer en desobediencia, para no disfrutar de sus bendiciones. Pero vuelvo al punto de nuestra decisión. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Antes de hacer, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Cada día, cada instante, cada momento, busquemos la dirección y el consejo de la palabra de Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira
y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mira, estamos en Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, mira lo que dice la palabra. Estamos en Salmo 37:11, 37:12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Verdad? Dios tenga misericordia de aquellos que persisten en el pecado, en los vicios, en las maldiciones. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aleluya. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cae, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y mira lo que dice, seguimos en Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. La exhortación, estábamos en Salmo 37:27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. ¿Sabes? Lo digo. ¿Para qué complicarnos la existencia? Y sabemos que escuchando el consejo de la palabra del Señor y la voz de Dios, todos los días estaremos encaminados a disfrutar de los planes del bien que el Padre ha preparado para estos tiempos, y ser ese testimonio de la gloria y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra descendencia. Entonces, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces hablamos el día de hoy con respecto a quién escuchar cuando hay una necesidad, cuando hay una duda, cuando necesitamos. Sí, la dirección para emprender o para hacer. Porque el enemigo está a las puertas y usa impresionantemente a quien se le pone para desviarnos de los propósitos de Dios y que sigamos nuevamente en el pago de las consecuencias por desobediencia. Pero mira el consejo de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿A quién debemos de escuchar entonces? A Jehová. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, antes de emprender, antes de actuar, antes de decidir. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y quiero terminar con Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y Mateo 7, del versículo 15 al 16. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Entonces, la exhortación es a tener cuidado de quién escuchamos o de dónde viene lo que escuchamos. Que nuestra necesidad cada día sea escuchar la voz de nuestro Padre, su dirección, para saber qué hacer y cómo hacer, porque entonces lo que nos espera es el cumplimiento de sus promesas, hoy, mañana y siempre. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y hoy nuevamente con la convicción de anhelar cada día escuchar tu voz, antes de emprender, antes de hacer, antes de decidir, Señor, escuchar tu voz, escuchar tus consejos, ser guiados cada día por tu palabra acerca de lo que debemos de hacer y de lo que debemos de dejar de hacer también. Y que sea cada día nuestra decisión no hacer nada sin tus indicaciones, no decidir por emoción, por presión, o sobre todo por querer quedar bien con el hombre. Que cada día lo que hagamos, Señor, lo hagamos de corazón como para ti, sobre todas las cosas guiados por tu palabra, por tu presencia. Así que nuevamente pedimos a través del Espíritu Santo y de tu Hijo Jesucristo, que cada día nos comprometamos y anhelemos escuchar tu voz, la dirección para lo que debemos de hacer, lo que anhelamos hacer, porque entonces en todas las cosas saldremos en victoria. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.